familia Hechos para el Camino, es una alegría para todos nosotros haber llegado hasta este punto, donde se ven abiertas las puertas de la gracia del resucitado, que nos dejó acompañado del amor y de la fuerza del Espíritu, que estamos pronto a celebrar. Pentecostés ya se acerca, y con esto se acerca el momento donde la iglesia invita a contagiar de la alegría del Evangelio. Y por eso estamos acá, a eso hemos venido. Así que, bienvenidos. Son muchas las personas que necesitan escuchar la buena nueva, especialmente aquellas que pasan por un momento de angustia o dificultad. Para todos aquellos que escogieron la opción de los menos favorecidos, que a su vez son los más bienaventurados, queremos animarlos a que no se detengan y que siempre hagan brillar su luz. Para este espacio hemos preparado un momento que comienza con la música, luego viene una predicación, seguido de un desierto y culmina con un taller de oración. Familia, qué gusto poder compartir este momento con ustedes. Estoy segura que si has llegado a este camino es porque saliendo de aquí has elegido ser misionero entre los pobres. Y definitivamente que esa es la opción de Jesús, así que vamos bien. Para este momento quisiera regalarte una canción, se llama Vida en Abundancia y estoy segura que será un empuje para este camino que has decidido tomar. Son las convicciones que tienes en la vida, las que te mueven a buscar la felicidad. Cuando el amor, la fe y la esperanza son tu fortaleza, es que el encuentro con Jesús que te libera cerca está. La vida que Él nos trae
seguir a Jesús requiere de una, dicho sea de paso, acción concreta, es necesario tomar decisiones a veces muy difíciles. Y yo creo que una de las decisiones más difíciles del misionero es cuando tiene que levantar la voz por quien no puede, por quien no tiene. Y tiene que ser no solo ágil, sino valiente e inteligente en la misión. Y quien dice, bueno, al final, como todos, como Jesús, sacrificar y dar hasta la vida, hasta lo último. Así que esta canción, que es con la que termino este momento musical, es esa exhortación de levantar la voz por quienes realmente lo necesitan. Hace un tiempo atrás existía una pequeña comunidad donde partir el pan era según la necesidad de cada cual. Se reunían con alegría, sencillez de corazón, lo que era señal de la presencia de nuestro Señor. En este mundo lleno de contrariedad, donde el relativismo convirtió el bien en mal, donde se produce alimento para el doble de la humanidad y solo coman unos cuantos, eso es normal. Dice Jesús, yo estaré para ti, porque tuve hambre y estuviste ahí. Yo seré feliz dándole al otro lo que tú diste por mí. Hoy levanto mi voz por quien no tiene paz, por un mundo justo y en igualdad, pues lo que comas de más a otro le faltará. Hoy dejo la indiferencia atrás, no más despilfarro oro por equidad, porque es por su gracia que lo podemos lograr. Hoy levanto mi voz por quien no tiene pan, por un mundo justo y en igualdad, pues lo que coman de más a otro le faltará. Hoy dejo la indiferencia atrás, no más despilfarro oro por equidad, porque es por su gracia que lo podemos lograr. Ánimo. Empecé a entender y un poco comprender la santidad que se esconde en la pobreza. Algún día, cuando viendo al hermano de Asís descalzo, tuve que caminar yo mismo descalzo. Una mañana en algún pueblo de Colombia, entre una casa en la que estaba y el río, mis sandalias se dañaron a los 100 metros y tuve que caminar casi 2 horas descalzo. Y al caminar noté que tenía que estar muy pendiente de lo que venía en el camino, de lo que estaba en el piso, de lo que había en el suelo, piedras filosas o tal vez un vidrio, y me di cuenta que tenía que tener la atención despierta, la conciencia encendida todo el tiempo. Y creo que esa es, en parte, la santidad que esconde la pobreza, que habita allí como un misterio. Esa capacidad de, al estar despojados y depender exclusivamente de Él,
estar siempre atentos a lo que vamos pisando, a lo que vamos haciendo, aquí y a la hora, a esa inmediatez de la confianza, que es también inmediatez del cuidado, para no dañar aquello que se nos ha sido confiado. Estamos terminando nuestro retiro digital, este es el último paso, y vamos a ponernos en clave de misión, vamos a ponernos en clave de hacia dónde queremos ir y hacia dónde entendemos que ha sido enviada nuestra vocación, y por eso hay varias opciones. Y si has elegido esta, supongo que tienes como yo una inquietud fuerte sobre esto que hemos, no sé, llamado, de pronto al llamarlo lo dañamos, o de pronto le hicimos un gran favor. La opción preferencial por los pobres. Una iglesia y una comunidad cristiana y un grupo de personas que se entienden en misión hacia aquellos que tienen menos y hacia aquellos que están perdiendo en el juego de la vida, en la batalla de la vida. Y quisiera decir básicamente 3 cosas frente a esto, con el marco de fondo de este secreto de la santidad que se esconde en la pobreza, el estar siempre atentos a todos los pasos que estás dando y a todas las cosas que hay en los lugares que estás pisando. Claramente el primero que hizo una opción por los pobres fue Yahvé. El primero que hizo una opción por los marginados, los vulnerables, los pequeños, los insignificantes para el mundo, fue Él. Cuando tomó un puñado de esclavos en Egipto, cuando hacia el siglo XIII a.C. arranca todo este movimiento importante en aquel imperio dominante y al parecer tan terrible, de personas que se preguntan si será posible vivir en libertad, si será posible romper las cadenas de la esclavitud. Siglos antes del señor Abraham Lincoln, siglos antes de tantas emancipaciones por la libertad, había un puñado de gente, hebreos, israelitas, gente de todas estas regiones que se juntan para decir cómo hacer una sociedad distinta en la que no tengamos que oprimirnos los unos a los otros. Y sintieron ese llamado por el que deberían resonar todas las campanas del mundo, para que todas las iglesias del mundo, los seres humanos que creemos en Yahvé y que creemos en Jesús de Nazaret, su rostro visible, nos atreviéramos a hacer la misma opción. Y entonces en ese momento aparece una categoría rarísima, es una categoría de una divinidad muy extraña, porque es una divinidad que elige perdedores, es una divinidad para quien los primeros son los últimos, es una divinidad que pone como privilegiados a los que han sido menos privilegiados en todas las cadenas sociales y en las cadenas económicas y hasta en las cadenas alimenticias de los sistemas humanos. No hacemos una opción por los pobres porque se nos ocurra, ni porque seamos unas buenas personas, ni porque nos veamos tentados a una misión imposible. No, la hacemos porque creemos en un Dios que fue el primero en hacerla, porque lo reiteró durante mucho tiempo. Porque si algo encontramos en la revelación bíblica, desde el libro del Levítico, el libro del Deuteronomio, porque lo encontramos en Isaías, porque lo encontramos en los profetas, es el llamado a estar atentos a viudas, a huérfanos, a pobres y a forasteros. Todas estas categorías sociales donde las personas están desprotegidas, donde no tienen la posibilidad de asegurarse por sí mismos que van a estar bien. Yo no sé si tú y yo tengamos la posibilidad de asegurarnos por nosotros mismos si vamos a estar bien. A veces dependemos de algunas cosas, a veces no es tan claro si vamos a tener la economía bien o el trabajo o la estabilidad o la salud, y dependemos de otras personas. Pero estoy muy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí, de los que estamos conectándonos a esta hora, tal vez tenemos 1 o 2 temas enredados, pero la gran mayoría de las cosas las podemos solucionar y las podemos resolver por nosotros mismos. El problema del mundo es que es un lugar en el que muchas personas no lo pueden resolver por sí mismos. Y eso Dios lo ha entendido y Yahvé lo tiene clarísimo y nos lo ha intentado mostrar. Por eso no hay nada tan triste como cuando alguien que se hace llamar católico o se hace llamar cristiano sostiene esta falsa teoría de que los pobres son pobres porque quieren y porque les faltan ganas de hacer las cosas y porque no son disciplinados o son perezosos. Porque vivimos en un mundo que es injusto, que ha sido injusto y ojalá no lo sea para siempre si tú y yo hacemos el trabajo correcto. Entonces lo primero es, tenemos un Dios que hizo la opción preferencial.
Tenemos un Dios que eligió por pueblo a los menos fuertes de la región, a los esclavos, que además habitaban un lugar en el que las cosas no eran fáciles, en el que todo el tiempo los querían invadir, en el que la tierra no era fácil que diera muchos frutos, en el que habían que defenderla también de los ataques de pueblos vecinos, en el que no era fácil el proyecto de construir un grupo de personas con una manera de entender, con una manera de vivir, que apelara a la justicia, a la igualdad, que apelara a que todos tuviéramos oportunidades, incluso cuando la vida o las distintas situaciones nos las habían quitado todas. Hay un ejemplo muy interesante en el libro del Deuteronomio, por ejemplo, sobre los préstamos, ¿sí? Como se entregaban prendas en parte de los préstamos, así de viejas son las casas de campo. Había una ley en la que yo no me podía quedar con lo del otro, si me lo había tenido que dar en parte de pago, yo no me lo podía quedar si la vida de él dependía de eso. Y estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. No somos una religión con una mirada caritativa, no somos una religión con una mirada de, ay, ¿qué hacemos por ellos? No, son el centro de este asunto. Son la única posibilidad de que sea creíble el proyecto de Dios. Porque en el reino de Dios no habría llanto, no habría pobreza, no habría discriminación, no habría exclusión, no habría nada de las cosas que hoy someten a tantas personas al sufrimiento y al dolor y a situaciones muy complejas. Esa opción preferencial de Dios por los pobres se repite hoy, se repite con los migrantes, se repite con las personas que están atravesando el mar, mientras que cientos de miles de católicos en Europa piden que cierren las fronteras, o se repite con nuestros hermanos de Venezuela que han tenido que huir y caminar durante días y meses para llegar a un lugar que medianamente consideren seguro en relación con el lugar en el que estaban. Y también lamentablemente hay mucha gente con camándulas en el pecho que está pidiendo que bueno, sí, chévere, pero controlemos esto porque hasta dónde vamos a llegar. Esa opción se repite hoy. Y quien quiera creer en el Dios de Israel tendría que sostener con su corazón esa opción, porque entonces lo segundo significa que somos iglesia en realidad y que somos comunidad cristiana en realidad si nosotros mismos hacemos esa opción, que está en documentos de la iglesia, que está en las conferencias episcopales, que está en los documentos de los encuentros del Consejo Episcopal Latinoamericano, que está en tantas partes y que ni siquiera es fácil saber si lo hemos logrado, con un sistema en el cual a veces ni siquiera es posible que una parroquia de un barrio chévere pueda ayudar a la parroquia del barrio que está muy mal, ¿sí? Y ese párroco no sabe cómo va a hacer para sobrevivir el mes siguiente. Tendríamos que preguntarnos muchas cosas si revisamos nuestras maneras de ser comunidad y nuestras maneras de compartir y nuestras maneras de ser solidarios a la luz de esa buena noticia de un Dios que elige como primeros y como privilegiados a los más pequeños. Tendríamos que también revisar nuestra manera de contar la buena noticia, porque nuestra manera de contar la buena noticia probablemente haya tenido un poco esa tentación de decirle a todo el mundo que todos son los privilegiados, que son el hijo predilecto, que eres la princesa de Dios, y no estoy tan seguro. No sé si estamos usurpando un lugar que no nos corresponde al decir palabras bonitas para evangelizar. Porque las princesas de Dios son las que no tienen para comer mañana. Las princesas de Dios son las que tienen la misma ropa hace 3 días y no tienen cómo lavarla, ¿sí? Y tal vez sí sea posible que todos nosotros seamos hijos amados y predilectos en la medida en que seamos capaces de ponerlos a ellos en el centro como eje de nuestra actividad, como eje de nuestra pastoral, pero sobre todo como eje del corazón. Ser capaces de ir, de salir, de amar, de entregarse, de apostar pequeños pasos para dar la vida ahí, sin demasiados cálculos, sin entrar en todas las disquisiciones raras en las que entra la sociología, de si el asistencialismo o la caridad, o que tanto se sostiene la miseria alrededor de eso, porque nada de eso es capaz de resolver el hambre. Ninguna de esas discusiones, ninguna, ni la más erudita ni la más intelectual es capaz de resolver el hambre. La resuelve quien es capaz de decir, aquí está mi pan y lo voy a partir, punto. Bueno, lo voy a partir de manera que mañana tengamos que partir lo que quieras. Lo voy a partir con un proyecto estructurado, lo que tú quieras, pero pártelo. Si tienes uno, pártelo.
para que alguien, si lo necesite, encuentre un pan partido que tener. Fue maravilloso, una experiencia de misión en la que encontramos una parroquia en la que el sacerdote ponía en la entrada del templo unos canastos gigantes con un letrero que decía: si usted tiene, traiga; si necesita, coja. Esa era toda la acción social y toda la ofrenda, además. Nunca se pedía ofrenda en esa parroquia. ¿Cómo funcionaba? No me preguntes. Lo que sé es que vi a gente llegar con 3 libras de arroz y vi a gente salir con 2 bolsas de pan de la misa. Y creo que en ese sentido estamos encontrando una comunidad que se permite ser formada y que se permite entender y que se permite conformarse a sí misma como parroquia, como comunidad de comunidades, alrededor de la misma opción preferencial que tiene Dios. No sé cómo sea en tu comunidad, no sé cómo sea en tu vida, no sé cómo sea en tu parroquia, no sé cómo sea en tu movimiento. Lo que sí te puedo decir es que si ellos no son el centro, algo no hemos entendido de la buena noticia. Algo no hemos entendido. Y no creo que sea la clase de cosas que se pueden delegar, como quien lee el salmo, o como quien lee la primera lectura, o quien organiza las sillas, o quien ayuda al baterista a cargar la batería al final de un concierto o de un encuentro de oración. Esto no se puede delegar, esto tiene que ser lo que llevamos en el corazón y nos hace vibrar a todos. Porque es en últimas la manera más simple y la manera más tranquila de ser fieles al Dios que elegimos y que nos eligió para proponernos la misma historia que a los hombres y mujeres del Éxodo. La libertad que implica ser capaces de construir esquemas de vida distintos y ser capaces de construir maneras de entender la vida distintas y ser capaces de vivir y convivir de otra manera. Por eso el tercer punto, por eso creo que es muy difícil realmente hacer una opción, realmente poner en el centro a aquellos que no ven la vida como con tanto optimismo como muchos de los creyentes, si nosotros mismos no somos capaces de despojarnos. Me cuesta un catolicismo cómodo, me cuesta un cristianismo que reduce las bienaventuranzas a no tengas apegos. No, perdóname. Lucas es claro. Lucas tiene 5 bienaventuranzas, son menos, son un poco más cortas, es decir que seguramente son más fieles a la tradición original de Jesús, y su frase es: felices los pobres, punto. ¿Quieres ser feliz? Al esquema de Jesús, a la manera de Jesús, suelta, comparte, suelta, parte de lo que tienes, suelta, ¿sí? Acapara menos, busca menos, ambiciona menos. Y seguramente vas a tener más tiempo, más corazón, más ganas, más habilidades para andar compartiendo con mucha gente. Porque si la mitad de la vida se te gasta intentando cumplirte los sueños de tener tal televisor o tal carro o tal marca de ropa, no vas a tener a qué horas, ni vas a tener corazón para acercarte a alguien que está llevado y que tiene la vida difícil. Mateo lo entiende en la categoría de los Anahuim, en la categoría de los pobres de Yahvé, y sin embargo la construcción de la frase es maravillosa. Me encanta la traducción de la primera bienaventuranza en Mateo de Luis Alonso Shekel: felices los que saben que son pobres. Es un poquito distinto a los pobres de espíritu que hemos escuchado en la liturgia todos los días. Me encanta la traducción de Shekel: felices los que saben que son pobres, en Mateo. Porque yo quisiera crecer en comunidades que saben que son pobres, que saben que están buscando, que están caminando, que saben que no lo tienen todo, que no están llenos de certezas y de seguridades y de tecnologías y de sillas y de espectáculos. Me encantaría ver iglesias, no solamente católicas, sino protestantes, que dejan de enfocarse tanto en ser la iglesia de la farándula, el único lugar en el que Dios se deleita, porque Dios se deleita en las casas en las que se cuela el agua cuando llueve. Ese es el lugar en el que se deleita Dios. ¿Sí? En los pesebres cotidianos todos los días, en los que está seguro que podría nacer si quisiera otra vez. Un Dios que hace una opción preferencial, un pueblo que hace la misma opción y que entiende que esa opción se hace también volviéndose a sí mismo cada día un poco más pobre, un poco más sencillo, un poco más humilde. La iglesia del siglo XII y del siglo XIII, llena de lujos y de ambiciones y llena de una cantidad de privilegios y de una cantidad de castas y de categorías, se encontró con este señor
que lo tenía todo y que tenía todos los privilegios posibles y que no tenía ninguna necesidad de nada. Y bueno, lo hemos convertido en ecologista, lo hemos convertido en hippie, lo hemos convertido en los estigmas y en una cantidad de cosas. Pero ¿saben qué fue? Un pobre. Un pobre. Alguien capaz de tomar para sí mismo la vestidura de los más humildes. Alguien que no resistía que la pobreza se fuera con alguien más. Y así reformó la iglesia. Hoy estamos en un momento en el que se nos pide de nuevo reformar la iglesia. Y no deberíamos demorarnos en entender que ya alguien nos trazó el camino antes. Salgamos de misión hacia los elegidos de Dios. En últimas también lo estamos buscando. Y la mejor manera de encontrarlo es ir a esos lugares en los que Él fijo, con seguridad, va a estar al lado de sus pobres. Vamos juntos. Caminemos por las calles de la miseria y del abandono en busca del Dios despojado, del Dios pequeño, del Dios pesebre, del Dios crucifixión. Vamos detrás de los bienaventurados a que nos contagien de su felicidad. Encontremos al Yahvé de los esclavos, de las viudas, de los huérfanos, de los migrantes, de los humildes, el que asegura la alegría y la felicidad para aquellos que son pobres. Vamos a avivar esa alegría que existe y que brilla en los barrios, en las casas, en los corazones de los que poco tienen, de los que mucho necesitan, de los que han aprendido a valorar lo pequeño porque nunca han sabido lo que es la abundancia. Avivemos esa alegría, cantemos canciones de esperanza, incendiemos los corazones con una paz indestructible. Que en cada casa, que en cada puerta, que en cada sonrisa, que en cada mano extendida podamos encontrar el rostro del Dios invencible de Jesús, que ha hecho de los pobres sus predilectos. Vamos y recordémosles que son los predilectos, que son la opción preferencial no solo de la iglesia, sino del Dios que esta iglesia afirma, en el que cree. Digámosles que quiere buscar su libertad, que está obsesionado con su plenitud, que quiere darles vida en abundancia. Llevemos en nuestras manos flores, canciones, juegos, todo lo que transmita alegría, todo lo que transmita la posibilidad de celebrar en medio de las carencias, el ser los predilectos de Dios. Vamos y contémosles las buenas noticias. Digámosles que con poco es suficiente. Digámosles que el Padre los tiene en cuenta, que los cuida mucho más que a las aves o a las flores. Vamos a contarles, a recordarles, a susurrarles al oído que la vida está viva, que hay 1000 cosas por las que todavía se puede luchar, que hay una esperanza de que todo puede ser distinto y que esa esperanza son sus corazones, son sus manos, es su alegría, es su paz. Vamos juntos y al encontrar a ese Dios despojado y al avivar esa alegría y al recordarles esa predilección y al contarles esas buenas noticias, dejémonos contagiar por ese estar de últimos, por ese quitarnos todo privilegio, todo afán, por esa bendita ausencia de pretensiones, de ambiciones que divide y que separa a los hermanos, que muchas veces establece no solo jerarquías, sino también egoísmos, puestos, cosas a las que aspiramos y que no tienen ningún valor en el reino de Dios. Dejémonos contagiar por la sensibilidad, por la simplicidad, por la mano siempre abierta, por la capacidad de estar lealmente. Esa que tiene el Dios que habita en el corazón
en las casas, en las calles, en los barrios de los pobres. Que en nuestras manos empuñemos las banderas de la felicidad perfecta, de esa que tienen ellos, los que saben que son pobres, los que tienen hambre, los que tienen sed, no solo de justicia, los que no tienen que guardar para mañana. Ahí hemos sido enviados, ahí hemos sido pedidos con tanto anhelo, con tantos suspiros, con tantas oraciones. Llega la hora de que tú y yo seamos respuesta a esas oraciones. Vamos, no nos detengamos, no paremos. Y que allí nos salga el encuentro. El Dios siempre nuevo, siempre fresco, siempre maravilloso, el pesebre, el de la cruz, el de la tumba vacía. Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio, a este momento del retiro que lo quisimos llamar desierto, para el camino que vos elegiste, que se llama caminar hacia los últimos. Para ello quiero pedirte que ese sentimiento, que ese movimiento que provocó la predicación en vos, lo tengas ahí presente, porque nos va a servir muchísimo para este momento de reflexión. También quiero invitarte a que busques un lugar cómodo, un lugar tranquilo, un lugar donde vos te sientas en paz y que tengas en mano un lápiz y una hoja para tu bitácora. Quiero proponerte que las preguntas que vamos a ir haciéndonos a lo largo de este desierto te ayuden a revisarte, te ayuden a mirarte, te ayuden a que vos puedas reflexionar en torno a lo que vos estás haciendo. No tengas miedo de hacerlo, no tengas miedo de vivir este momento, este espacio que fue preparado con mucho amor para vos. Quiero pedirte que no lo hagas rápido tampoco, que te mantengas tranquilo, que si es necesario lo pongas pausa y después continúe para vivir este momento que de seguro nos va a ayudar mucho a caminar hacia los últimos. Como escuchamos en la predicación, desde el Antiguo Testamento vemos que Dios, que Yahvé, elige para sí a los más pequeños, a los últimos, a los más vulnerables, a los frágiles. Por eso quiero invitarte que puedas revisar en tu corazón y en tus opciones si vos hoy estás decidiendo estar junto a los más pequeños, a los más pobres, a los más vulnerables, a los más frágiles, o si estás decidiendo estar al lado de los que tienen reconocimiento, de los que tienen poder, de los que tienen títulos, de los que tienen cargos. En la predicación escuchábamos que la propuesta comunitaria que revela a Dios a lo largo de toda la Sagrada Escritura es aquella en la que su estructura y su acción evangelizadora consiste en poner en el centro a los últimos, a los menos visibles. Por eso quiero preguntarte a vos, ¿tu vida comunitaria
¿Se parece a esta que nos muestra la Biblia? Y otra cosa que quiero que revises es, ¿tu comunidad está organizada y pensada desde los primeros o desde los últimos? Qué bueno que Beto nos habló de San Francisco de Asís. Él nos inspira en la decisión de cambiar de estilo de vida para acercarnos a los pobres. Uno debe hacerse pobre para servir a los pobres. Me gustaría que puedas preguntarte, ¿qué te impide asumir en tu cotidianidad un estilo de vida para servir a los pobres? La buena noticia del reino genera en quienes la reciben una experiencia de confianza, una experiencia de felicidad para la vida diaria. Me gustaría que puedas preguntarte, ¿tu acción evangelizadora entre los pobres les genera esas convicciones interiores a ellos? Bueno, ojalá que hayas podido vivir en profundidad este desierto y que lo hayas podido disfrutar mucho. Que estas preguntas que nos fuimos haciendo te sirvan siempre para seguir construyendo, para ir mejorando, pero por sobre todo para acercarnos cada vez más a los últimos.
Te doy muchas gracias por haber elegido esta ruta del paso número 5, que como sabemos, con este paso terminamos nuestro retiro. Es una alegría para mí haber podido caminar junto a vos en este itinerario pascual desde Pascua hasta Pentecostés. Pero por sobre todo es una inmensa alegría saber que fuimos hechos para el camino. Estamos cerrando nuestro retiro digital Hechos para el Camino. Y en este último taller de oración necesitamos volver a echar raíces, profundizar, comprender de nuevo cómo es nuestra oración. Necesitamos revisar si nuestra oración se ha vuelto automática, rutinaria, repetitiva. Es común escuchar en diferentes ambientes de iglesia a personas que tal vez llevan mucho tiempo participando de grupos, comunidades, movimientos, experiencias eclesiales, pero que al orar repiten palabras, ideas, fórmulas poco interiorizadas, tal vez conceptos que no han sido revisados cuidadosamente. Entonces uno los escucha decir en la oración muchas veces: bendito, bendito, gloria, gloria, santo, santo, te pido, te ruego, te imploro. Pero tal vez la repetición no es más que una especie de inercia espiritual, sin mayor profundidad, sin mayor revisión de la realidad que están pasando. Tal vez se ha convertido en un hábito el terminar haciendo incluso de forma espontánea rezos. ¿Y por qué rezos? Porque repetir fórmulas aprendidas seguramente no es orar. Es más rezar que orar. Pero tú, que estás recorriendo esta ruta, la ruta de caminar hacia los últimos, la ruta de descubrir a Dios en medio de los pobres, la ruta de desear hacerte pobre para ser signo de Dios en medio de los pobres, pues no se puede emprender un camino como este si no es movido por la acción del Espíritu, que es el que nos hace profundizar en la experiencia de oración. Pero si esta es la ruta de los pobres, pues es necesario que tengamos una oración de ojos abiertos, una oración de pies en la tierra, una oración que nos haga cada vez más conscientes de nuestras propias realidades. Si hemos elegido la ruta de los pobres, es porque necesitamos que nuestra oración sea profundamente consciente en la necesidad de despojarnos, de volvernos pobres en la oración, es decir, de despojarnos de intereses personales, de renunciar a nuestros prejuicios, de dejar atrás nuestros caprichos y todos esos intereses, caprichos, prejuicios que nos esclavizan, nos hacen tener una oración que dista mucho
que se aleja mucho de la oración que Jesús enseña. Jesús nos ha regalado de la comunión que Él tenía con su Padre, el decirle eso, Abba, el decirle a Él Padre, pero especialmente reconocer que somos hijos. Y todo interés, capricho, prejuicio, búsqueda autorreferencial de parte nuestra en la oración no nos deja descubrir a Dios como Padre, hace que nosotros vivamos como esclavos. Por eso bien diría Pablo en la carta a los Gálatas, que hemos recibido el Espíritu que nos hace hijos para llamar a Dios Abba, que ya no somos esclavos. Y qué bueno revisar nuestras esclavitudes en la oración. Por esto es urgente revisarnos y al tener los pies en la tierra, poder hacer que nuestra oración pase del automatismo, de la repetición, de la rutina espiritual a la comunión. A esa comunión en donde tú y yo podemos expresar nuestras convicciones de hijos, donde podemos encontrarnos con el Padre que nos transforma desde adentro. Esta comunión que es adhesión, que es total dependencia a Dios, donde tú renuncias a afincar tus fuerzas, tus seguridades en ti mismo, en tus cosas, en tus logros, y te abres decididamente a permitirle a Él que mueva tu vida. Por eso podríamos decir, como los grandes orantes de la Escritura, es que como el centinela aguarda la aurora, así mi vida anhela tu presencia. Es que como la tierra agostada, árida, sin agua, sin vida, así mi vida te anhela a ti, que eres el rocío que le da sentido al camino. No olvides que has hecho un gran recorrido en donde en la oración cada vez más le has dicho a Dios, tú no cambias mis situaciones, tú no cambias a otras personas, pero aquí estoy yo para que me cambies a mí, para que me hagas de nuevo, para que yo pueda tener cada vez más conciencia del paso de tu presencia por la realidad de mi vida. Personalmente ha sido un honor y una bendición haberlos acompañado de cerca en este camino. Vivir la Pascua con este itinerario seguro va a ser algo que en Bartimeo recordaremos por mucho tiempo. Por eso le vamos a rogar al Señor que cada una de sus experiencias sea útil y haya sido también enriquecedora, y que esto haya sido una gran bendición para los más de 300 hermanos que compartimos esta experiencia de retiro digital. Llegó ahora el momento de caminar, de misionar, de lanzarnos con fuerza, de ir a tierra de misión. Llegó el momento de salir y ser luz. Así que no le vamos a pedir más a Dios que lo siga acompañando con su bendición, pero también con la fuerza de su Espíritu. Hasta pronto.